La historia de Rose y Jack es más que un romance de una película en medio de un hecho trágico. El Titanic fue el transatlántico más lujoso y grande en su momento. Las circunstancias que rodean todo lo que ocurrió aquella noche del 14 al 15 de abril de 1912 ha dado material para quienes han documentado lo sucedido, para familiares de los fallecidos, para quienes han sentido empatía por lo ocurrido y en general para todos, incluyendo para conspiradores que han publicado sus teorías de lo que podría ser una verdad alterna. Y es que, ¿se hundió realmente el Titanic? ¿Qué hay detrás del hundimiento aquella noche? Soy Armando Ritondale y esto es Perdidos en el Universo. Perdidos en el Universo. En 1912, el objetivo de los grandes transatlánticos era el de convertirse en sus propios botes salvavidas. De hecho, el comercio fronterizo recompensaba a los barcos que estaban apropiadamente subdivididos, permitiéndoles llevar a bordo menos botes salvavidas. Creían que la mejor manera de salvar vidas en el océano era previniendo el hundimiento de los barcos. Los viajes transatlánticos eran muy frecuentes y seguros. El viaje del Titanic tendría una duración exacta de 7 días. El Titanic transportaba a todo tipo de pasajeros, cientos de inmigrantes de diferentes países, ciudadanos británicos con la esperanza de iniciar una vida nueva en Estados Unidos. Otros simplemente volvían a casa tras sus vacaciones en Europa. En su momento, el Titanic fue el objeto móvil más grande jamás fabricado, media de sexta parte de una milla de largo por 75 pies de altura, dividido en 11 cubiertas. Cuando el Titanic se hundió en 1912, la noticia conmocionó al mundo. Los límites de la innovación humana quedaron al descubierto de forma cruel con la destrucción de un barco tan notable en el aspecto técnico. Pero una teoría conspirativa que se ha ido deslizando por internet durante los últimos años se hace la siguiente pregunta: ¿fue realmente el Titanic el transatlántico que se hundió? Todo el mundo parece estar de acuerdo en un hecho: un barco se hundió de verdad en las heladas aguas del Atlántico Norte el 15 de abril de 1912 y aproximadamente 1.500 pasajeros a bordo en el barco murieron. La British White Star tenía una dura competencia en Inglaterra y en todo el mundo. Localmente, tenía una feroz rivalidad con la Cunard Steamship Company, que entre 1906 y 1907 había enviado en su viaje inaugural los buques de pasajeros más grandes del mundo, el Lusitania y el Mauretania. Para competir con estas embarcaciones, White Star Line entró en una guerra de barcos gigantes. La compañía no era ajena a tales batallas, pero el Lusitania y el Mauretania de Cunard habían superado a los llamados 4 grandes de White Star en términos de velocidad máxima. Pero esta vez, la compañía tenía un respaldo extra. En 1902, la White Star Line se había convertido en propiedad de la International Mercantile Marine, un holding financiero por el famoso financiero JP Morgan. Con el permiso de Morgan, el presidente de la White Star Line, James Bruce, comenzó a trabajar en lo que se conoció como barcos de clase olímpica. Si no podían igualar la velocidad del Lusitania, los barcos de clase olímpica superarían a los de Cunard. Serían aún más grandes y lujosos. Se encargaron 3 barcos: el Olympic, el Titanic y el Britannic. El Olympic fue el primero en ser construido y fue considerado el barco líder. Sus primeros viajes fueron ampliamente promocionados, un éxito rotundo. El 20 de septiembre de 1911, mientras pasaban cerca de un barco militar llamado Hawk, el Olympic dio un giro inesperado. Ambas naves estaban con la guardia baja y acabaron estrellándose. El Olympic pudo volver a puerto, pero gravemente dañado. Un juicio más tarde haría responsable a la White Star Line por el incidente.
Después de aquel accidente, según los teóricos de la conspiración, el Olympic se convirtió en un verdadero desastre económico. La demanda significaba que las reparaciones no estarían cubiertas por el seguro y no recaudaban dinero mientras estaba en los muelles del puerto para ser reparado. Así que la compañía hizo un cambio. Su segundo barco, recién construido, tomaría el nombre del Olympic, mientras que su barco más antiguo y dañado se convertiría en el Titanic. Con el tiempo, el verdadero Olympic, que ahora operaba secretamente como el Titanic, se hundiría en un accidente el cual la White Star Line podría cobrar un pago de seguro apropiado para construir un barco nuevo, mientras que el barco originalmente construido como el Titanic habría sobrevivido. Lo único que arruinó el plan fue un iceberg. Otros teóricos de la conspiración afirman que hay un razonamiento más nefasto para el hundimiento. JP Morgan estaba detrás de todo ese plan, deseoso de usar un barco inferior para ahogar a sus enemigos a bordo. La versión oficial dice que chocaron contra un iceberg y el barco se hundió. El trozo de hielo gigante rozó el barco, comenzando a inundar las bodegas y luego cada compartimiento del buque. El golpe causó una brecha en el casco de 120 metros de longitud. Sin embargo, los expertos dicen que el hielo submarino de un iceberg no podría causar una grieta de ese tamaño en el casco de acero de doble plancha de 2.5 centímetros que cubría la estructura del Titanic. Se apunta directamente al capitán del barco, Edward Smith, que se dice que no cambió el rumbo hacia el sur para evitar los icebergs más grandes. Era un marinero con 25 años de experiencia y que conocía la ruta a la perfección. Por ello, sorprende que no actuase tras ver 7 alertas de iceberg emitidas ese día. Además, esto es un hecho que se puede ver en la propia película. El vigía no pudo ver el iceberg con más antelación porque no tenía a disposición los prismáticos. Nadie sabía dónde estaban las llaves que abrían el armario donde se guardaban. Existen muchas casualidades, además teniendo en cuenta que a 5 días de que partiese el Titanic, otro barco de dimensiones similares y del mismo propietario, JP Morgan, salió cargado únicamente con mantas y jerseys y se quedó anclado cerca del lugar de los hechos. El Titanic abandonó el puerto de Southampton con la mitad de los botes salvavidas. El barco tenía una capacidad para 3.327 personas, pero solo habían botes para unas 1.178. Pero la compañía White Star Line destacó que eso se debía a motivos estéticos para no cargar demasiado la cubierta. Entre otros hechos, la radio del Titanic estuvo apagada minutos antes del choque, perdiendo un aviso de iceberg emitido por un barco llamado California. 40 minutos después, el Titanic chocó. Otro detalle son las bengalas utilizadas. Se dice que las de SOS son de color rojo, pero que el barco del capitán Smith esa noche del 15 de abril solo disparó el color blanco, que simboliza celebración. Todo esto desembocó en el choque y hundimiento del transatlántico. Se decía que el objetivo era engañar a la compañía de seguro. De hecho, el capitán Smith dirigió anteriormente el Olympic, que tuvo un choque contra el navío inglés. Este, al no ser asegurado, no podría ser reparado, siendo la compañía encargada de la reparación, mientras que el Titanic sí lo estaba. Ambos barcos estuvieron amarrados en el mismo astillero. Se dice que en ese tiempo les cambiaron los nombres a los cascos, un accidente que también se relaciona con la Reserva Federal. Morgan quería crear la Reserva Federal, pero era algo que no todos querían, como las familias Guggenheim, Strauss y Aston, y que casualmente viajaban en el Titanic. Además, otro detalle es que JP Morgan, a pesar de que se trataba del primer viaje del barco, decidió no ir en él, así como 50 socios suyos que también apoyaban la creación de la Reserva Federal. Esta reserva se creó en 1913, un año después del hundimiento. Por si fuera poco, en los viajes a las profundidades del océano para ver los restos del barco, realizados en 1985,
no se encontró ninguna brecha de 120 metros de largo, pero sí agujeros de 50 centímetros en el casco, explicando que se habrían producido por unas explosiones desde dentro de la nave. Además, dicen que en las hélices del barco dice Olympic y no Titanic, por lo que la teoría apunta a que Morgan utilizó el barco para deshacerse de sus enemigos y cobrar así el dinero de la compañía de seguros. Ahora bien, aunque esta teoría del falso hundimiento del Titanic ha circulado en videos y se ha relatado en libros, lo cierto es que la pregunta más grande sería, ¿realmente tendría un criterio tan frío para dejar que tantas personas murieran solo con el propósito de eliminar a unos enemigos o por cobrar un seguro? Lo cierto es que los conspiradores paranoicos han publicado en internet con supuestas pruebas o argumentos que hacen dudar por momentos respecto a cualquier tema o persona. Por ejemplo, Michael Jackson nunca murió, que Hitler al final huyó y se refugió entre Chile y Argentina, que el COVID-19 fue un plan para reducir la población mundial, que los gobiernos de diferentes países ocultan secretos de contacto con seres de otros planetas. Recientemente habían tomado todas unas teorías acerca de Clara Shia, la nueva pareja de Gerard Piqué, que ésta se había hecho una reasignación de sexo porque había nacido hombre. En fin, no todo lo que circula en internet es real o de confiar. Lo cierto es que se hundió un barco, murieron promedio 1.500 personas y que hasta la fecha actual se han tratado de obtener imágenes de aquella embarcación en las profundidades del mar. Por una parte, para entender lo que ocurrió, y por otra, porque desde donde se le mire, es un hecho histórico que marcó precedentes. Particularmente, yo no creo que el hundimiento del Titanic se haya planificado. Las personas que estaban a bordo esa noche estaban allí porque era su destino, y los que por muchas razones no pudieron abordar, simplemente no les tocaba ser parte de aquella noche. El Titanic es uno de esos temas apasionantes por las historias que los rodean, de quienes murieron y quienes vivieron por ser rescatadas o por no poder abordar ese viaje, además de todo lo que se ha recuperado. ¿Tú qué opinas? ¿Viste la película? ¿Has leído o indagado acerca del tema? Comparte con nosotros tu opinión, suscríbete al canal, da like y de esa manera me ayudas y de seguro a seguir trabajando en crear contenidos que puedan ser de gran interés. Nuestras almas han evolucionado ocupando diferentes cuerpos desde el inicio de todo, expandiendo nuestras conciencias con el universo. Ayer, hoy y mañana, porque ya fuimos, ya vinimos y estamos en camino. Recuerda compartir tu opinión dejando tu comentario y dando me gusta en los videos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones y que en la medida que conozcamos nuestro ser, dejaremos de estar tan perdidos en el universo.